Buen día. Esta es la presentación del parámetro de oxígeno disuelto de BO y de QO para el curso de Química Ambiental de la Universidad EXI. Respecto al flujo de oxígeno en el agua, el que brinda entonces una concentración determinada de este componente en el agua, se deben pensar entonces cuáles son las fuentes de inclusión y de consumo de este oxígeno. Como podemos ver, las fuentes hídricas, sobre todo aquellas de tipo superficial, se encuentran en pleno contacto con la atmósfera. La atmósfera, entonces, genera una inclusión de este oxígeno, ya que su concentración es bastante alta y permite que parte de él se pueda disolver en el agua. Dentro del agua existen especies biológicas y especies químicas que lo pueden consumir. Entonces, en esta diapositiva se puede ver cómo las diferentes especies biológicas pueden conllevar este consumo. Algunas de ellas inclusive no necesariamente son consumidoras, sino que por lo tanto lo pueden producir. Son aquellas especies fotosintéticas que se conocen como las plantas acuáticas o inclusive también el fitoplancton. Estas, junto con la atmósfera, son las que ayudan a producir oxígeno dentro del agua, mientras que las demás especies se consideran como consumidoras. ¿Cuál es la fuente de oxígeno y de otros gases en el agua? Entonces, ya se había mencionado previamente que la fuente puede ser la atmósfera o puede ser al interior por algunas especies biológicas. Cuando hablamos de la atmósfera, entonces pensamos en la ley de Henry que nos permite cuantificar cuál es la cantidad de los gases que se pueden disolver en el agua y está en función de una constante HI que se llama constante de Henry en unidades de mol de I, que es el compuesto gaseoso, sobre atmósferas por litro. El término PI corresponde entonces a la presión parcial de ese componente y está en las unidades de la atmósfera. Con respecto a la constante de Henry, acá se recopila una tabla donde se presenta la constante para diferentes gases y esta constante es función de la temperatura. Vale aclarar algo y es que esta constante no necesariamente siempre van a presentar estas unidades. Pueden haber tablas en las cuales la constante de Henry se expresen en unidades diferentes y por lo tanto es necesario realizar las conversiones necesarias para poder hacer los cálculos en las unidades que se requieren. Acá en esta parte se señalan el significado de las variables que previamente se mencionó y acá esta parte pues señala cuáles son como los parámetros que pueden incidir de forma positiva o negativa sobre la disolución de los gases en el agua, incluyendo el mismo oxígeno. Para saber y poder calcular cuál es la concentración de un gas específico en el agua, vamos con el siguiente ejemplo y lo vamos a enfocar al caso del oxígeno disuelto. Dentro de este ejercicio entonces se menciona lo siguiente. Empleando la ecuación de Henry, determine cuál es la máxima concentración de oxígeno en el agua, en miligramos de oxígeno sobre litro, considerando que la constante de Henry para el oxígeno es 1,34 por 10 a la menos 3 mol sobre atmósfera litro. Algo para reconocer y un dato necesario es la presión parcial del oxígeno en el aire. Esa presión parcial que se menciona dentro de la ecuación es la que es propia de la fase gaseosa. Este valor entonces es reconocido de forma general y se sabe que la presión parcial del oxígeno en la atmósfera es de 0,21 atmósferas. Entonces ahora ya podemos observar la ley de Henry. Nos la están pidiendo entonces en miligramo de oxígeno sobre litro, sin embargo la ecuación original para poder utilizar esta constante de Henry en esas unidades debe mantener las que se presentan acá, las que se señalan a continuación. Después de calculada la concentración de oxígeno en mol sobre litro, pues ya posteriormente se puede calcular su concentración en las unidades deseadas. Reconocemos de esta forma que ya se tiene la constante de Henry y que también se tiene la presión parcial del oxígeno en la atmósfera. De esta forma, se reemplaza en la ecuación, se cancelan los términos de las unidades necesarias, entonces podemos cancelar las atmósferas con las atmósferas y obtenemos la concentración del oxígeno disuelto en unidades de mol de oxígeno sobre litro.
Ya después de calcular la concentración de oxígeno en mol sobre litro, ahora pasamos entonces a la conversión para obtener las unidades de miligramo de oxígeno sobre litro. De esta forma se sabe que el peso molecular del oxígeno es 32 gramos sobre mol. Aquí podemos cancelar las unidades de mol y luego estas unidades de gramos se pasan a miligramos. 1000 miligramos corresponden a 1 gramo de oxígeno y ya se puede cancelar estas unidades obteniendo el valor de la unidad en miligramos sobre litro. De esta forma se puede observar que la máxima concentración de oxígeno en el agua debido a los procesos de disolución de la atmósfera corresponde a 8,992 miligramos de oxígeno sobre litro. Ok, ahora vamos a observar la variación de la concentración de oxígeno en diversas fuentes de agua debido a una serie de parámetros que se consideran como los factores abióticos. Previamente habíamos hablado de que el aumento de oxígeno en el agua se debía a la presencia de oxígeno en la atmósfera y a la presencia de compuestos biológicos de tipo fotosintético que podían producir oxígeno también, mientras que otros ejercían consumo de oxígeno en el agua. Hay otros factores que no se han mencionado y corresponden a los factores abióticos. Dentro de los factores abióticos se puede encontrar la altura, la temperatura y la presión atmosférica. Hay otros parámetros que no se mencionan acá y es la composición del agua. Sobre ello se discutirá más adelante. Ok, primero es necesario establecer cuál es la variación de estos parámetros entre sí para definir cómo puede variar la concentración frente a estos mismos. Observemos que el parámetro fundamental es la altura. Esta altura también se conoce con el nombre de elevación y aumenta desde abajo, desde la parte superficial de la Tierra hacia arriba. Una variable inversamente proporcional es la temperatura. La temperatura aumenta de arriba, desde la parte más alta de la atmósfera, hacia la parte central de la Tierra. Estas dos variables de esta forma se consideran como inversas y se puede mencionar que a la medida que aumente la altura, disminuye la temperatura. ¿Cuál es la justificación para que la temperatura sea mayor a nivel del mar en comparación con la alta montaña? Hay varios factores. La primera es que sobre la región cercana al nivel del mar recibe toda la radiación solar y parte de ella queda almacenada en forma de energía en este lugar. En el caso contrario, sobre la región de la alta montaña disminuye la temperatura gracias en parte a la cobertura vegetal. Y otra razón es que los rayos solares allí no son tan fuertes, por lo tanto, la energía que se puede acumular desde la atmósfera es mucho menor. Aquí también tenemos el efecto de la presión. Al igual que con la temperatura, la presión ejerce una relación inversa con la altura. Y se puede mencionar que entonces, mientras que se aumenta la altura o se aumenta la elevación, la presión va a disminuir. ¿Esto por qué puede ocurrir? Entonces vamos a considerar dos elementos, uno en esta región montañosa, otro cercano al nivel del mar. Y vamos a considerar que para el primero, la presión es menor, ya que la cantidad de aire que debe soportar encima de sí es mucho menor que la cantidad de aire presente en esta columna, en este punto cerca del mar. Observemos que acá podemos tener una columna de aire, acá tenemos otra columna de aire y la cantidad de aire entre esas dos columnas es diferente. Acá va a ser mucho mayor, acá va a ser mucho menor. De esa forma, como el aire tiene masa, puede ejercer fuerza y también puede ejercer presión, la presión es menor en este punto en comparación con el punto encontrado cerca a nivel del mar. ¿Cuál es el efecto de la temperatura sobre la concentración de oxígeno? Entonces acá vemos un ejemplo, una comparación, donde tenemos la temperatura 1, que es menor a la temperatura 2, y resulta que esta temperatura
puede ejercer cambios a nivel energético entre las moléculas de oxígeno, puede incrementar la energía de cada uno de esos oxígenos y al incrementar esa energía, los oxígenos tienden a escapar nuevamente a la atmósfera. Entonces, si la temperatura es menor, este escape va a ser muy bajo. Observemos que esto está relacionado con las flechas que se presentan dentro de las dos gráficas. A mayor temperatura, mayor escape de oxígeno por mayor energía de estos elementos, mientras que a menor temperatura, la energía del oxígeno es menor y por lo tanto queda, de esta forma su escape es menor y queda dentro de la solución de agua. Ahora, sobre el fenómeno de la presión, acá también tenemos entonces dos ejemplos. Tenemos la presión atmosférica en un punto determinado, puede ser acá en una región de alta montaña, comparado con la presión 2 en un punto donde se encuentra a menor elevación o menor altura. Y observamos lo siguiente. Recordemos que las flechas amarillas son aquellas que señalan el efecto de la presión y las flechas rojas nos están señalando cuál es el efecto del oxígeno cuando sale del agua. Estas flechas rojas también señalan la presión de vapor del oxígeno. Señalan la presión de vapor del oxígeno. ¿Qué es la presión de vapor del oxígeno? Es la presión que ejercen las partículas para poder escapar de la fase líquida a la fase gaseosa. Observemos que la primera presión, dado que esta es menor, dado que esta es baja, observemos que si hacemos un balance de fuerzas o balance de presiones, tenemos que aquí la fuerza o la presión resultante va a ser hacia el interior de la fuente hídrica, pero va a ser una sumatoria, va a ser un valor bajo, va a ser un valor resultante bajo. Mientras que en la región de mayor presión, en la región cercana al mar, observemos que estas flechas de la presión son más grandes que las relacionadas con la presión de vapor del oxígeno. De esta forma, al hacer un balance de fuerzas o un balance de presiones, tenemos que la flecha resultante va a ser mucho más grande, señalando que el efecto de la presión es mayor que el de la presión de vapor del oxígeno. Por lo tanto, las moléculas que se encuentran que sufren este efecto de esta presión van a quedar mayormente disueltas en el agua y su escape va a ser menor. Frente a lo anterior se deben reconocer entonces varias observaciones. La primera, que la máxima concentración de oxígeno en el agua llega hasta un valor de 9 miligramos sobre litro. En comparación con la atmósfera, esto es una concentración muy bajita y esta concentración depende del lugar donde se encuentra principalmente la fuente hídrica. Recordemos que los factores abióticos de presión y de temperatura pueden incidir dentro de esta concentración máxima que se puede lograr disolver. De esta forma, se llega a establecer que las fuentes hídricas cercanas a la región montañosa tienen una mayor concentración de oxígeno que las fuentes hídricas que se encuentran cerca al nivel del mar, y esto solo por efectos abióticos, no necesariamente por contaminación antropogénica o natural. De esta forma, no es posible comparar la concentración de oxígeno de dos fuentes hídricas que se encuentran a una distancia muy grande, a una elevación muy grande, ya que se pueden ejercer análisis erróneos y se pueden adoptar soluciones no eficientes cuando se trata de aumentar la concentración de oxígeno en una fuente hídrica. Frente al parámetro más importante entre la temperatura y la presión sobre la concentración de oxígeno, se puede mencionar que la temperatura tiene el mayor efecto. Aquí se recopila, se menciona entonces lo que previamente se mencionó. La comparación entonces de concentración de oxígeno en los cuerpos de agua no es una tarea válida si no se tienen previamente en cuenta estos factores abióticos. Para poder entonces hacer una comparación válida, se tiene que recurrir a un nuevo parámetro que se llama porcentaje de saturación de oxígeno, que es el que se menciona aquí. Este parámetro ya contiene entonces la corrección en función de esos parámetros abióticos y se puede comparar dos fuentes hídricas
con base a este porcentaje de saturación, porque ya las correcciones han sido hechas, ya las correcciones por temperatura y presión ya han sido hechas, por lo tanto ya es posible evaluar las concentraciones de oxígeno, evaluar este nuevo parámetro y realizar comparaciones válidas. Dentro del decreto 1594, que es un decreto que a pesar de ello ya se encuentra derogado, se mencionaba que las fuentes hídricas con un porcentaje de saturación por encima del 70% se consideraban como fuentes hídricas que tenían una buena capacidad de llevar oxígeno, una buena capacidad de transportarlo y que era una característica de tipo natural. Cuando se tienen fuentes hídricas por debajo de este valor del 70%, se puede mencionar que son fuentes hídricas que ya tienen algún grado de contaminación o que también pueden ser fuentes hídricas subterráneas. ¿Por qué las fuentes hídricas subterráneas tienen una menor concentración de oxígeno? Esto se debe a que el oxígeno de la atmósfera no puede ingresar sobre las capas de tierra y por lo tanto no puede oxigenar las fuentes subterráneas. Otra razón es que las fuentes subterráneas no contienen organismos fotosintéticos, por lo tanto tampoco estos organismos serían una fuente de oxígeno para estas aguas de tipo subterráneo. Por lo tanto, siempre las fuentes subterráneas van a tener una menor concentración de oxígeno y la forma de distinguir si hay contaminación de tipo antropogénico o si es de tipo natural, como por el caso de estas fuentes, es mediante la evaluación de otros parámetros, como se verá a posterior. ¿Cómo se estima el porcentaje de saturación de oxígeno? Entonces, el libro de Roldán, Fundamentos de Limnología del año 92 y también la versión del año 2008, contiene una metodología para estimar el porcentaje de saturación. En el libro más reciente mencionan la misma metodología, sin embargo ya los métodos de cálculo ya contienen más que todo ecuaciones en comparación de un método gráfico como el que se ve acá. Lo primero que menciona el libro de Roldán es que se debe conocer la altura, la temperatura y la presión a la cual se encuentra la fuente hídrica. Esto es necesario ya que principalmente se van a hacer correcciones del oxígeno debido a estos dos parámetros que se señalan aquí. Con la presión atmosférica o la altura se determina ese factor de corrección. Entonces, el primer factor de corrección se determina mediante el conocimiento de la presión atmosférica o de altura y para ello se emplea esta tabla que se encuentra precisamente en el libro del año 92. Acá se observa que se tiene como característica la altura en metros sobre el nivel del mar, la presión en milímetros de mercurio y se tiene un factor. Ese es el factor que se menciona en el segundo paso. Lo que se hace con este factor es multiplicar la concentración de oxígeno medida en la fuente hídrica, medida mediante electrodos o mediante técnicas experimentales del laboratorio, y esa concentración de oxígeno se multiplica por el factor dependiendo de la altura donde se encuentre la fuente hídrica o la presión que también está ejercida sobre ella. Con esa concentración corregida, luego se procede al uso de esta gráfica. Entonces, esta gráfica es un nomograma que presenta la versión de Fundamentos de Limnología Neotropical del año 92, donde aquí se tiene la concentración de oxígeno. Esta se recuerda que es la concentración corregida y en la parte superior se tiene entonces la temperatura. Aquí se tiene un eje oblicuo que corresponde entonces al porcentaje de saturación. Entonces, conocida la concentración de oxígeno corregida y conocida la temperatura de la fuente hídrica, se puede trazar una línea entre la concentración de oxígeno y la temperatura de la fuente y el punto de corte es el que señala el porcentaje de saturación. Ahora vamos con un ejemplo. El cálculo del porcentaje de saturación de oxígeno para el siguiente ejercicio. Usted como analista de calidad de agua de una fuente hídrica X debe analizar un conjunto de datos dentro de los cuales se sabe que la presión es de 600, entonces voy a señalar acá los datos del ejercicio: 696 milímetros de mercurio,
una temperatura promedio de 23 grados y una altura de 700 metros sobre el nivel del mar. La concentración media de oxígeno es de 4,8 miligramos de oxígeno sobre litro. Entonces observemos lo siguiente. Lo primero es contar con los datos, ya están señalados, y gracias a estos datos se puede obtener el factor de corrección. Entonces, para ello necesitamos los datos de presión y altura, como se mostró en la tabla anterior. Vamos a chequearlos. Entonces, en esta tabla se puede encontrar que a una altura de 700 metros sobre el nivel del mar, que corresponde a la presión mencionada dentro del ejercicio, se tiene un factor de corrección de 1,09. Entonces, ese factor de 1,09 es el que se señala aquí. Para el cálculo de la concentración de oxígeno corregido, que es el que se requiere dentro de este nomograma, tomamos el valor de 4,8 miligramos sobre litro y lo multiplicamos por ese factor F obtenido por la tabla. El valor resultante es de 5,23 miligramos de oxígeno sobre litro. Con este diagrama, ya con este valor, entonces que corresponde a este punto señalado acá, 5,23, y al valor de 23 grados Celsius, más o menos por acá. Entonces nos da que el porcentaje de saturación está apenas por encima del 60%. Este es un valor que está debajo del 70% sugerido por el decreto 1594, que a pesar de ya no estar en vigencia, todavía se mantiene este valor para diferentes estudios. Y pues esto puede sugerir que de pronto la fuente hídrica ya presenta algún estado de contaminación, algún estado de alteración por contribuciones antropogénicas, o pues también puede ser inclusive una fuente subterránea. Este otro ejercicio también va enfocado a la estimación del porcentaje de saturación. Dice lo siguiente: se pide que evalúe la calidad del agua de dos fuentes. La concentración de oxígeno de la primera fuente es de 5 miligramos sobre litro a 1800 metros sobre el nivel del mar y una temperatura de 20 grados Celsius. La segunda fuente tiene una concentración de oxígeno de 5,6 miligramos sobre litro y la fuente se encuentra a una presión de 715 milímetros de mercurio y una temperatura de 25 grados Celsius. Entonces, lo primero que se hace comúnmente, y lo cual es un error, es comparar las concentraciones de oxígeno de ambas fuentes, sin tener en cuenta la ubicación de estas. Entonces, acá se sugiere algo. La concentración de 5 miligramos por litro es menor a la de 5,6. ¿Será que entonces esta fuente hídrica tendrá una mayor calidad que esta que se encuentra acá? Entonces lo vamos a comprobar calculando el porcentaje de saturación. Para la fuente número 1, para los datos obtenidos de 1800 metros sobre el nivel del mar, entonces vamos acá ubicamos los 1800 metros sobre el nivel del mar, corresponde a una presión de 608 milímetros de mercurio y su factor de corrección es 1,25. Para la fuente número 2 se menciona que la fuente se encuentra a una presión de 715 milímetros de mercurio, entonces buscamos acá. El valor más próximo es de 714, por lo tanto vamos a adoptar este valor que está acá por ser el más próximo y el factor de corrección es de 1,06. Al calcular la concentración de oxígeno corregido, entonces esta C es de corregido, establecemos que la concentración de oxígeno medido, esta M es de medido, se multiplica por los factores para cada fuente hídrica y se obtiene entonces que para la primera la concentración de oxígeno es de 6,25, mientras que para la segunda fuente es de 5,94. Si comparamos entonces con los datos originales, de hecho la primera fuente que inicialmente tuvo la menor concentración de oxígeno medida, al corregir este valor por los parámetros de presión, ya se observa que tiene un valor mayor en comparación con la segunda fuente. Entonces ya acá se hace que el problema no es comparable en términos de concentración. Ahora, con estas concentraciones nos dirigimos a la gráfica de Roldán y tenemos lo siguiente. Entonces, para la línea fucsia, lo que va a representar es el porcentaje de saturación de la primera fuente. Observemos que acá tenemos la concentración corregida.
de la primera fuente, y la temperatura de 20 grados Celsius. Entonces acá se trazó una línea recta, llegó hasta los 20 grados Celsius y el porcentaje de saturación está por acá. Al comparar con la segunda línea, que es la línea azul, entonces se coloca aquí la concentración de oxígeno corregido, que tiene un valor cercano a 5,94, y se llega hasta el valor de 25 grados Celsius, que corresponde entonces a esta temperatura allí presente. De esta forma, observemos que el porcentaje de saturación entre ambas líneas no es muy diferente. La línea que corresponde al azul está un poquitico más elevada, levemente más elevada que la de la línea fucsia. Por lo tanto, se puede decir primero que ambas fuentes hídricas tienen un valor aproximado de un porcentaje de 70%. Por lo tanto, es posible mencionar que la concentración de oxígeno, al tener ese valor, es propio de fuentes naturales, que ninguna de las dos tiene una mayor calidad en comparación con la otra porque los datos son muy semejantes y pues de esta forma se demuestra que la comparación no se puede hacer en función de concentraciones sino en función de porcentaje de saturación. Yendo sobre las fuentes de consumo de oxígeno y la relación con la DO y la de QO, entonces ya pasamos el tema relacionado con la variación de concentración por los factores abióticos y ahora sí vamos a ver quiénes son los consumidores de oxígeno. Entonces, primero se debe reconocer que la medición de esa variación de oxígeno, de ese consumo, se realiza por los parámetros de la DBO y de QO, que corresponden a las demandas químicas y bioquímicas de oxígeno. Estas demandas lo que permiten es establecer la cantidad de oxígeno que consume la materia orgánica e inorgánica reducida. Entonces, más adelante veremos qué quiere decir el término de reducción. Y esta materia orgánica se oxida con el oxígeno presente en el agua para ellos que lo consumen. La demanda entonces puede ser dado por fuentes naturales o por fuentes antropogénicas. Recordemos que esta demanda se hace también entonces por organismos vivos, además de la materia que puede estar presente, y eso se refleja en fuentes hídricas, sobre todo limpia. De esta forma se puede mencionar que toda fuente hídrica tiene una demanda química y bioquímica determinada. Sin embargo, en la medida que la concentración de estas demandas sea muy alta, pues ya puede reflejar entonces una contaminación, sobre todo por fuentes antropogénicas. Mientras que las demandas sean bajas, lo que quiere representar es que esa demanda de oxígeno puede ser de tipo natural por las especies biológicas presentes dentro de la fuente hídrica. Aquí tenemos entonces precisamente como una comparación entre lo que significa la materia reducida presente aquí y lo que significa la materia oxidada. Entonces, esta tabla recopila esas observaciones y mencionamos lo siguiente, que los elementos o compuestos con estado de oxidación negativo, los estados de oxidación negativos se pueden estimar mediante la tabla periódica, o aquellos cuyos estados de oxidación son cercanos a cero, se caracterizan porque han recibido electrones. De esta forma, al recibir los electrones se consideran entonces como elementos reducidos. Caso contrario ocurre con los compuestos oxidados. Ellos tienen cargas positivas, ellos tienen estados de oxidación positivos que pueden ser altos y se han caracterizado porque han cedido sus electrones a otro elemento. Por lo general, ese elemento que sirve para capturar electrones precisamente es el oxígeno. Los ejemplos relacionados con la materia reducida y con la materia oxidada entonces se presentan en esta parte de la tabla, en esta fila, y acá se puede mencionar lo siguiente. La materia orgánica es una materia reducida porque es capaz de ceder electrones al oxígeno. Cuando la materia orgánica cede esos electrones, se lleva a la oxidación hasta producir CO2. Esto es materia orgánica exclusiva de compuestos de carbono e hidrógeno. Ya si la materia orgánica tiene otra serie de elementos como nitrógeno, fósforo, azufre, entonces también se generan otros compuestos adicionales que también pueden encontrarse oxidados.
En el agua el oxígeno es el agente oxidante. Recordemos que entonces en este caso el agente oxidante es aquel que se oxida, perdón, aquel que se reduce para ayudar a oxidar a otros elementos. ¿Qué quiere decir que se reduzca? Pues que recibe los electrones de los elementos que se oxidan. Entonces, este es el agente oxidante. Mientras que la materia orgánica, la materia reducida, se conoce como agente reductor porque al ceder los electrones hace que otros compuestos u otros elementos se reduzcan. Ok, vamos entonces a observar precisamente cómo determinar si un elemento se encuentra en su forma reducida o no. Y esto entonces tiene que ver con los estados de oxidación que se pueden conocer, como ya se mencionó previamente, sobre la tabla periódica. Aquí tenemos entonces dos reacciones químicas que corresponden a la oxidación. Entonces ya sabemos que la oxidación menciona el amoníaco a nitrito. Esta oxidación del amoníaco es principalmente del elemento nitrógeno. Entonces el nitrógeno es el que se va a oxidar. Y al oxidarse, acordémonos que entonces estará la capacidad para poderse oxidar, tiene que ceder electrones. Esa es la única forma de que se pueda oxidar, mediante la cedencia de electrones. Lo mismo acá tenemos la oxidación del nitrito a nitrato. Entonces nuevamente acá participa el nitrógeno que cede más electrones. Para poderlo ceder, debe estar en presencia de un agente oxidante, que en este caso el primordial en las fuentes hídricas es el oxígeno. No es el único agente oxidante, pero dentro de las fuentes hídricas sí es el principal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer son establecer los estados de oxidación de cada uno de los elementos dentro de los compuestos de la reacción. Y observemos lo siguiente. Acá tenemos como las condiciones para establecer esos estados de oxidación. Lo primero es identificar si el compuesto tiene una carga positiva o que sea un catión, negativa o que sea un anión, o pues puede ser neutra. Entonces, acá se toma como ejemplo el amonio. El amonio, observen que acá no se refleja ninguna carga, por lo tanto acá se coloca que su carga global es 0. Y se sabe que la suma de las cargas de cada átomo debe ser igual a la carga global. O sea que acá tenemos para el amoníaco que su carga global es 0. La sumatoria de las cargas de cada átomo, nos debe conllevar a que su suma nos dé este valor de 0. De esta forma, nos vamos a la tabla periódica y buscamos los valores de los estados de oxidación de esos elementos. Acá vemos que para el hidrógeno, acá se refleja el estado de oxidación. En esta imagen de la tabla periódica hay un error porque el hidrógeno tiene un estado positivo de oxidación. Puede tener negativos pues, para algunos elementos, para algunos compuestos, perdón, pero en su mayoría siempre en lo posible va a ser positivo. Entonces, de esta forma, el hidrógeno tiene una carga positiva y se multiplica por 3. ¿Por qué por 3? Porque tenemos realmente 3 hidrógenos, no solo uno. Voy a corregir esa escritura porque quedó feita. Entonces acá igualamos a 0. Nuevamente acá señalamos las cargas de cada elemento. Y acá colocamos 3 por más 1. Si no le coloco el signo, pues ya saben que es más 1. Y acá encierro en paréntesis angulares. Listo. ¿Cuál debe ser entonces la carga del nitrógeno para que sumado con este término se obtenga un valor de 0 para ese compuesto? Entonces la carga debe ser menos 3. Y observen, sobre la tabla periódica tenemos el valor de menos 3 como un valor de estado de oxidación del nitrógeno. De esta forma, menos 3 más 3 permite obtener un valor de 0 de la carga global de este compuesto.
Al hablar del oxígeno, entonces acá vamos a colocar para el nitrógeno -3 y acá vamos a colocar +3, bueno, +1, que ya se sabe que multiplicado por la cantidad de hidrógeno nos da +3. Con respecto al oxígeno, ¿cuál es la carga allí a asignar? Entonces, el oxígeno tiene una carga de -2, pero hay que aclarar algo. Hay que aclarar lo siguiente, y es que el oxígeno cuando se combina con cualquier otro elemento adopta este valor de -2, pero cuando se combina con él mismo, como es el caso acá de esta molécula que corresponde al oxígeno diatómico, observemos que no puede asumir esa carga de -2. ¿Qué quiere decir con asumir esa carga de -2? Recordemos que el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa. Acá vemos precisamente la configuración electrónica y en la capa número 2 observemos que sumamos los electrones del orbital S y del orbital P y nos da un valor de 6. Entonces tiene 6 electrones, cada uno de ellos en su nivel más alto, y se necesita que complete la ley del octeto. Para completar la ley del octeto necesita 2 electrones. Entonces, entre ellos dos comparten mutuamente esos 2 electrones. Normalmente el oxígeno, cuando se encuentra en presencia de otros elementos, forma otros compuestos, normalmente el oxígeno trata de arrancar esos electrones que tiene el otro elemento. Pero cuando se combina con él mismo no lo puede arrancar, sino que lo que hace es compartir de forma equitativa esos electrones. Esto es lo que se llama un enlace, por ejemplo, covalente apolar, porque la compartición es exactamente la misma. Cuando existe una compartición exactamente igual, entonces se dice que acá el estado de oxidación del oxígeno es 0 y no como el que menciona aquí la gráfica. Vamos entonces con el estado de oxidación de este ion nitrito. Observen que entonces acá la carga global es negativa, acá aparece como menos y corresponde a -1, por lo tanto, si vamos entonces, este oxígeno está unido al nitrógeno, por lo tanto tendrá una carga de -2. 2 por -2 da entonces -4. Y para obtener entonces una carga de -1, se le suma 3 del nitrógeno. Observen que el nitrógeno también puede tener un estado de oxidación 3 positivo. Entonces 3 más -4 nos da -1. ¿Cuál es el estado de oxidación ahora de cada uno de los elementos del agua? Entonces para el oxígeno recordamos que es -2 y para el hidrógeno recordamos que es 1 positivo. Por lo tanto, 2 por 1, 2 y -2 nos da que el oxígeno no tiene una carga o se considera como neutro. Esto mismo puede ser realizado con la reacción de nitrito a nitrato y podemos observar lo siguiente. Ya sabemos que este compuesto es el ion nitrito y también se encuentra en la segunda reacción. Ya sabemos que entonces este ion nitrito, el nitrógeno tiene una carga de +3 y el oxígeno tiene una carga de -2, por lo tanto nos da una carga global de -1. Algo para observar acá, y antes de continuar voy a cambiar el color del esfero. Algo para observar acá es que si se compara el nitrógeno, inicialmente tenía una carga de -3. Aquí pasó a tener una carga de +3. Eso quiere decir que el nitrógeno cedió electrones para pasar de una carga negativa a una carga positiva. El hecho de pasar de una carga negativa a una positiva corresponde entonces a una oxidación. Mientras que el oxígeno que tenía una carga de 0, 0 por 2, 0, y en los demás elementos de los productos se encuentra con una carga de -2, entonces acá señalo las cargas de -2, quiere decir que entonces ese oxígeno se redujo.
porque pasó de una carga neutra a una carga negativa. Entonces, cuando se pasa una carga neutra a una carga negativa, quiere decir que entonces hubo una reducción del oxígeno. Ahora volviendo sobre este ejercicio, sobre el último ejercicio de esta diapositiva. Acá tenemos que la carga del nitrógeno es 3, que la carga del oxígeno es -2, por lo tanto allí se obtiene un valor de una carga negativa de -1. Y esta es la carga global del compuesto de nitrito. Acá sabemos que el oxígeno tiene una carga de 0 y tenemos que establecer la carga del ion nitrato. Entonces ya sabemos que, encerramos acá, la carga global del ion nitrato es de -1. Acá tenemos el valor de -2 para el oxígeno y 3 por 2 da 6, negativo por el signo de el estado de oxidación del nitrógeno. Esto nos debe dar -1. Entonces, ¿cuál debe ser el valor de la carga del nitrógeno para obtener el valor de -1? Para ello observamos la tabla periódica y vemos que el valor del nitrógeno puede ser 5. Más 5 menos 6, acá quedó, la suma se unió con ese término negativo para quedar una suma grande. Y acá podemos decir, ahora sí corregido, 5 más -6 nos da en ese caso -1. Entonces acá podemos ver, cambiando de color del esfero, podemos ver que el nitrógeno nuevamente se oxidó, porque pasó de una carga de +3 a una carga de +5. Entonces volvió a oxidarse porque se dio más electrones y quedó más positivo. Comparado con el oxígeno, y no estoy hablando de este que está acá, sino estoy hablando de este que está acá. Este oxígeno tiene una carga de 0 y acá pasa a tener una carga de -2. ¿Listo? Entonces, este oxígeno de esta molécula no fue el que se oxidó, sino fue el oxígeno de esta molécula para formar esta nueva. Aquí tenemos la recopilación de diferentes reacciones químicas en las cuales hay consumo de oxígeno, reacciones de óxido-reducción. Entonces, se sugiere que usted pues revise los estados de oxidación de cada uno de los elementos que participan en las reacciones para que practique e identifique cuáles son los elementos que se reducen y cuáles son los elementos que se oxidan. Acá se recopila entonces como la labor hecha para identificar los estados de oxidación. Entonces ahí se deja como una síntesis para recordar. Y sobre esta última reacción se tiene entonces la oxidación de la materia orgánica. La materia orgánica tiene una composición tan variable que no se pueden atribuir valores acá, valores de la cantidad de carbonos, hidrógenos, oxígenos y nitrógenos de esa materia orgánica. Ahora, ella puede tener otra serie de elementos, puede tener fósforo, puede tener cromo, puede tener azufre, puede tener diferentes elementos, pero digamos que esta es como la fórmula general, como los compuestos que en mayor presencia se encuentran dentro de la materia orgánica. Al hacer un balanceo estequiométrico, se puede llegar entonces a que él nos aporta esta serie de coeficientes estequiométricos. Algo que se recomienda es que pues está la libertad de practicar el desarrollo de este balanceo estequiométrico y si se conoce la composición real de un tipo de materia orgánica, ya con esta ecuación al reemplazar esos valores se puede observar cuánto oxígeno consume y cuántos productos puede formar. Ok, aquí está entonces en esta diapositiva una serie de propuestas de YouTube con respecto al método de balanceo de óxido-reducción para diferentes reacciones. Entonces se recomienda su visualización y acá se deja el nombre también, tanto como el link que se les atribuye para estos videos. Hablemos entonces del consumo oxígeno y de la de QO y también acá DBO. Bueno, acá también debe estar incluido la DBO. De hecho, es porque primero se va a hablar de la DBO. Va a cambiar de
de color de esfero para que sea más visible. Muy bien. La DBO es la cantidad de oxígeno requerido. Cuando hablamos de oxígeno requerido no estamos hablando del oxígeno que está disuelto en el agua, es el que se necesita para que las bacterias de tipo aerobio y facultativas puedan descomponer materia orgánica. Entonces, al igual que nosotros, que los seres humanos, las bacterias de tipo aerobio facultativo y otros organismos superiores, no solamente las bacterias, consumen oxígeno y este oxígeno ayuda a degradar la materia orgánica. Entonces, nosotros como seres humanos también hacemos esa misma función. El consumo de oxígeno permite la oxidación de diferentes compuestos que nosotros consumimos con la comida. Entonces, digamos que la materia orgánica es la comida para estos microorganismos y que para poderla degradar y obtener energía necesitan oxígeno. Cabe resaltar que esta materia que ellos consumen tiene que ser materia biodegradable. Puede ser de tipo orgánico e inorgánico, pero tiene que ser biodegradable. Un común es pensar que, por ejemplo, solo las bacterias y microorganismos son los consumidores de materia orgánica, que la cantidad de materia inorgánica no la consumen y eso es algo que no es cierto. También ellos consumen materia inorgánica, pero pues la característica de biodegradabilidad es lo que señalaría o diferenciaría entre material biodegradable y químicamente degradable. Hay compuestos que son materia orgánica, que de hecho son altamente tóxicos para los microorganismos. Un ejemplo de ello, y gracias a este fenómeno, pues podemos tener antibióticos. Podemos tener fármacos que nos permiten entonces eliminar este tipo de microorganismos porque su componente es tóxico y pues los mata. La DBO, lo que cuantifica entonces es la materia, de forma indirecta, cuantifica entonces la contaminación de las fuentes hídricas a causa de vertidos domésticos e industriales. Esta degradación entonces, recuerden que solamente es posible hacerla por medio de los microorganismos. La presencia de una alta DBO, que vamos a ver cuáles son los estándares como para comparar si el valor de DBO es alto o no, lo veremos más adelante. Este alto valor de DBO también nos señala la presencia de microorganismos que pueden ser de tipo patógeno. Entonces, la DBO nos señala, primero, que puede haber contaminación por materia orgánica e inorgánica biodegradable y también la presencia de microorganismos. Entre mayor sea el contenido de materia orgánica e inorgánica biodegradable, se consume más oxígeno. Observen acá que como uno de los productos es el CO2 y recordemos que por el trabajo realizado sobre el parámetro de alcalinidad, acidez pH, el CO2 se disuelve en ácido carbónico, este CO2 produce mayor acidez en el agua. De la misma forma, esa gradación de ese CO2 también puede conllevar a la formación de iones bicarbonato y recordemos que los iones bicarbonato se encuentran principalmente asociados con la alcalinidad. Entonces, esta es la razón, como se mencionaba en las presentaciones anteriores, esta es la razón por la cual la acidez y la alcalinidad puede ser muy alta en una fuente hídrica y cuando hablamos de la alcalinidad como es un agente amortiguador, recordemos que él va a fomentar que el pH se mantenga en valores cercanos a la neutralidad. Por eso es que podemos encontrar fuentes hídricas con valores de pH cercanos a 7. Mucha gente piensa que estas son fuentes hídricas entonces de buena calidad, pero cuando se compara con el término de alcalinidad, se puede observar que son fuentes hídricas altamente contaminadas y que tienen una gran cantidad de iones bicarbonato. Acá hay un ejemplo paralelo porque es muy frecuente confundir lo que significa la concentración de oxígeno disuelto y los parámetros de DBO y de DQO. Una de las razones de la confusión de esto es que los tres parámetros se representan en unidades de miligramo de oxígeno sobre litro. Los tres parámetros entonces tienen estas unidades, entonces es muy frecuente confundir estos tres parámetros. Y vamos con lo siguiente. Tenemos entonces acá la imagen de una panadería.
Y la panadería, entonces, valga la redundancia, produce pan para el consumo de una sociedad. Vamos a suponer en este caso que esa panadería produce pan y ese pan tiene por su homólogo el oxígeno. El oxígeno entonces es el homólogo del pan. Cuando estamos en una sociedad equilibrada, entonces se produce constantemente pan y se consume constantemente pan. ¿Esto qué quiere decir? En una sociedad equilibrada podemos reflejarlo en una fuente hídrica en condiciones de baja contaminación o nula contaminación y allí se realizan procesos biológicos. En estos procesos biológicos hay consumo de oxígeno por parte de las especies biológicas para su metabolismo, pero también surge la disolución del oxígeno de la atmósfera o la fotosíntesis de las plantas acuáticas y por lo tanto también hay producción de oxígeno dentro de la fuente hídrica. Acá observamos entonces lo siguiente. Ya sabemos que el pan tiene por su homólogo con el ejemplo la concentración de oxígeno. Y la demanda de pan, su homólogo con el caso de estudio, la demanda de pan, su homólogo con el caso de estudio es el consumo de oxígeno o en este caso la DBO y la DQO. Entonces, el pan significa la concentración de oxígeno disponible, mientras que la DBO y la DQO es la demanda de pan. La demanda de pan no es el mismo pan, la demanda de pan es lo que se compra para consumir. ¿Qué pasaría si se rompe este equilibrio? ¿Qué pasaría si de repente ocurre una mayor demanda de pan? Entonces acá pasamos de esta imagen donde vemos que la panadería tiene una buena cantidad de panes, lo que podríamos decir que equivalente con una fuente hídrica tiene una buena cantidad de oxígeno, que acá hay un conjunto de individuos que se consumen ese pan o que se consumirían en ese oxígeno si fueran entonces organismos acuáticos. Y acá observemos entonces un rompimiento de ese equilibrio. Observamos que acá entonces hay una gran demanda de ese pan, lo que correspondería con el ejemplo del oxígeno, correspondería a una gran demanda de oxígeno. ¿Qué sucedería allí? Que muy posiblemente la cantidad de pan se consumiría completamente y el homólogo en las fuentes hídricas sería el consumo de oxígeno por completo. Y acá observamos entonces que el oxígeno puede llegar a acabarse, mientras que la demanda sigue siendo mayor. Entonces, esto mismo ocurre en las fuentes hídricas. Cuando entonces empieza a entrar material de tipo biológico, cuando entra materia orgánica, materia inorgánica, y cuando también las especies biológicas ejercen su demanda, esta demanda se incrementa y en ocasiones se llega a consumir todo el oxígeno gracias a esa demanda. Entonces, dentro de las fuentes hídricas puede quedar una cantidad de materia orgánica sin oxidar porque ya se ha consumido todo el oxígeno y esta condición genera repercusiones bastante negativas sobre las fuentes hídricas. ¿Qué sucede cuando se incrementa la demanda? Entonces, nuevamente lo que se mencionaba, se consume toda la cantidad de oxígeno presente y digamos que las fuentes hídricas, ese consumo completo puede conllevar a la muerte de organismos aerobios y la degradación de la fuente hídrica. Entonces, el oxígeno es uno de los parámetros, de hecho, más importantes dentro de la evaluación de la calidad del agua y es tan importante porque pues su presencia o su ausencia puede significar o la capacidad de permitir a las especies sobrevivir o de hecho la capacidad de más bien la incapacidad de mantener estas especies vivas. Entonces acá tenemos la población, una sobredemanda en el ejemplo y acá tenemos la cantidad de pan o de oxígeno que estaría disponible. Muy bien. Ahora sí vamos a comparar estos valores de DBU con respecto a unos estándares. Los estándares se encuentran, para el caso de la DBO se encuentra en el RAS título B y también hay otros estándares internacionales. Esta es una tabla de una sociedad que se llama Conaguas, una sociedad mexicana, y que permite entonces establecer frente a la concentración de DBU
en fuentes hídricas si la fuente se encuentra contaminada o es una fuente de buena calidad. Este color señala como la importancia del parámetro, no es el color de la fuente hídrica, sino señala con la importancia de ese parámetro. Entonces, sabemos que cuando encontramos colores rojo, frente a la comparación del parámetro, ese rojo lo que hace es un llamado, es una alerta sobre la sociedad. Y entonces si una fuente hídrica se clasifica con un color rojo por la DBO, se puede decir que entonces es una fuente hídrica que está fuertemente contaminada y está en peligro. Mientras que si se le da una clasificación azul a una fuente hídrica, pues se menciona que esa fuente hídrica no se encuentra contaminada. Sobre la DBO, entonces acá también debemos mencionar que no solo se oxida materia orgánica, solo carbono e hidrógeno, sino que hay otros elementos que también pueden oxidarse por vía biológica y precisamente tenemos acá los relacionados con los compuestos de nitrógeno. Entonces ya vimos cómo es el cálculo de los estados de oxidación de el amonio. El amonio que es este, bueno, no lo vimos el amoníaco, pero el amonio es similar, observémoslo acá, y de el ion nitrito y del ion nitrato. Observemos que entonces esos cambios de oxidación van a conllevar a que el oxígeno en presencia de estos compuestos se reduzca y deje de estar disponible en la fuente hídrica. ¿Por qué el oxígeno entonces se dice que se consume si realmente no desaparecen las reacciones químicas? Entonces observemos nuevamente en estas reacciones que vemos acá, el oxígeno realmente no desaparece. Se tiene que mantener la ley de conservación de la materia y el oxígeno no desaparece, pero forma otros compuestos en los productos. Fíjense que ya no se encuentra solito como se veía inicialmente en los reactivos, ya no se encuentra solito, sino que ahora se encuentra asociado con otros elementos. Entonces se puede decir allí que pierde disponibilidad en la fuente hídrica. Ok, ya comparado no con la tabla de Conagua, sino con el RAS título B, entonces observamos que las fuentes hídricas también tienen una clasificación. Este parámetro entonces tiene una exigencia mucho mayor que la tabla mencionada por Conaguas, pero cuando hablamos de esta tabla de Conaguas estamos hablando como de las características propias de México, ¿cierto? Entonces ellos dan una clasificación diferente a la que nosotros le damos acá. Para nosotros una fuente regular ya tiene una DBO entre 1.5 y 2.5, que recordemos que una fuente regular está sugiriendo que puede haber una contaminación tanto antropogénica como natural, dependiendo de hacia qué valor tienda el resultado de la DBO o de la DQO. Y pues fuentes deficientes ya necesariamente está señalando fuentes hídricas que ya son contaminadas. Si el valor nacional para considerar una fuente deficiente es entre 2.5 a 4, observemos la tabla de Conaguas. Para ellos, entre 3 y 6, que es donde cabe el intervalo previamente mencionado, menciona que son fuentes hídricas de buena calidad. Entonces, digamos que allí siempre es bueno relacionar entonces con qué estándar se está comparando. Ahora sobre la DBO, ya se sabe que es el consumo de oxígeno por parte de las especies biológicas y vamos con la DQO. La DQO entonces es el consumo de oxígeno por parte de las especies químicas orgánicas e inorgánicas que son químicamente degradables. Químicamente degradables. Y esto en presencia de fuentes hídricas naturales o de fuentes hídricas residuales o industriales. Si la DQO señala la degradación química, debe mostrar en este caso que ok, ahora vamos con el parámetro de
con el parámetro de DQO. Entonces, la DQO es la prueba de la demanda química de oxígeno, donde se tienen en cuenta entonces las especies orgánicas e inorgánicas químicamente degradables en agua natural o en agua residual. Algo para destacar acá es que acá se debería mencionar como DQO neta. ¿Y esto por qué? Resulta que la prueba a escala de laboratorio se llama DQO total. Y esta DQO total está cuantificando la demanda química, tanto biológica como química, valga la redundancia. Este procedimiento entonces se realiza con un agente oxidante llamado dicromato de potasio y acá lo que se menciona es que es capaz de degradar la materia orgánica e inorgánica, tanto química como bioquímica. Eso sucede a escala de laboratorio. Entonces la DQO total no diferencia entre el consumo a nivel químico y el consumo a nivel biológico, pero sí se puede conocer esta relación. La DQO total es igual a la DBO total más la DQO neta. La DQO total se puede establecer dentro del laboratorio, se tiene un procedimiento para calcular a escala de laboratorio y la DBO también se puede calcular a escala de laboratorio. Por lo tanto, de esta forma, conociendo ambos valores, se puede determinar cuál es la DQO neta. Acá tenemos entonces una clasificación de la DQO total. En este caso siempre se trabaja con la DQO total porque es el valor reportado por laboratorio. Y se tiene una clasificación también del documento de Conaguas de México. Entonces también hay una clasificación de estos valores y qué representaría en función de la calidad del agua. Algo que, digamos, no es factible realizar esa comparación con la normatividad nacional es porque, a diferencia de la DBO, en el RAS o en la resolución 2115 ya no se presenta estos intervalos como se presentan acá o como en la tabla para la DBO en el RAS título B. No existe esa clasificación, entonces digamos que hay un vacío de conocimiento frente a lo que consideraríamos contaminación, por lo menos a escala nacional. Y finalmente hay una relación que sí se puede establecer que nos permite saber si la materia predominantemente es de tipo biodegradable o degradable químicamente, y es esta relación DBO sobre DQO. Esta DBO, recordemos que es la total y la DQO también total. Entonces podemos llegar a esta relación que tenemos acá. Y dice lo siguiente: si esa relación de DBO total sobre DQO total es menor a 0,2, quiere decir que el vertido de tipo orgánico e inorgánico solo se degrada por vía química, mientras que si esa relación tiene un valor mayor a 0,6, se interpretará como que el vertido orgánico e inorgánico es principalmente de tipo biodegradable, y esto es muy importante reconocerlo por una razón. Si en aguas a tratar, aguas que lleguen a una planta de tratamiento, no se sabe qué tipo de relación entre DBO y DQO hay, no podemos proponer un sistema efectivo de eliminación de estas demandas o reducción de estas demandas, reducción de ese material orgánico e inorgánico, y pues muy seguramente podamos equivocarnos. Si tenemos un vertido que llega a una planta de tratamiento con valores cercanos a 0,2 o por debajo, muy seguramente el tipo de degradación, el tipo de remoción de esa materia orgánica e inorgánica debe ser por procesos químicos. Mientras que si esta relación tiene un valor por encima de 0,6 o ronda por el valor de 0,6, acá se pueden aplicar procesos biológicos para degradación de esa materia orgánica e inorgánica y disminución de esa DBO y de esa DQO. Con esto terminamos el tema relacionado con oxígeno, DBO y DQO, y pues cualquier inquietud quedo pendiente de sus comentarios. Gracias por su atención.